Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en toda esta semana. Antonio Siriaco y Edmundo Ledesma vamos a estar con ustedes compartiendo esta interesante propuesta noticiosa. ¿Qué tal, teacher? Muy bien, Edmundo, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros viendo y escuchando los análisis que hacemos en materia de economía, sociales y política. Teacher, me están preguntando que qué pasa que usted no me está acompañando en marco de referencia todos los días. Bueno, vamos a tener que hacer un ajuste porque ya la gente está acostumbrada a vernos juntos. Sí, hay que hacer los ajustes de lugar y yo le prometo a los amigos que siempre nos siguen a nosotros que pronto estaremos de nuevo en marco de referencia. La universidad lo tiene loco, no le da tiempo. Bueno, pero eso obviamente estamos haciendo los ajustes necesarios para estar siempre juntos, ¿verdad? Así es. Vamos de inmediato con Israel Figueroa y el resumen del Palacio Nacional de esta semana. El presidente Danilo Medina pasó revista en esta semana el curso que sigue la construcción de escuelas en diferentes comunidades, durante una reunión con funcionarios del área económica y de la construcción, con la finalidad de conocer el progreso en la construcción de las nuevas aulas. Tras la reunión, el ministro de Obras Públicas dijo que el interés del presidente Medina es que a más tardar el 1 de agosto estén listas para inaugurar las 10.000 aulas prometidas para este año. También en esta semana, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho del Palacio Nacional al presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro Carmona. Castro Carmona indicó que desde el verano pasado hizo contactos con las autoridades dominicanas para buscar la forma de establecer escuelas de fútbol e instruir con entrenamientos y prácticas profesionales. El gobierno, a través del ministro administrativo de la presidencia, invitó a los multinacionales fabricantes de calzados que prevén su salida de la región asiática y a los que operan en otras regiones a instalarse en el país. También anunció la capacitación de 5.000 técnicos que estarán listos a principios del 2015, como parte de un plan diseñado en 2 fases para formar los recursos humanos necesarios que satisfagan la demanda que generará la instalación de las nuevas empresas del subsector calzados en las zonas francas nacionales. También esta semana el presidente Medina inauguró 156 aulas en San Juan de la Maguana, distribuidas en 15 escuelas, para ser integradas a la jornada de tanda extendida, con lo que se beneficiarán 5.775 estudiantes. Estos centros educativos están dotados de 4 laboratorios de ciencia, 6 laboratorios de informática, 10 rincones tecnológicos, 8 bibliotecas. Todas sus áreas administrativas tienen sus equipos informáticos y su mobiliario. En fin, con estas inversiones ordenadas por el señor presidente, el gran total invertido en esta primera ronda de inauguración asciende a la suma de 351.278.481 pesos con 14 centavos. Y será el próximo viernes 30 de mayo, cuando será inaugurada el Sistema Nacional de Emergencia 911, durante un acto que encabezará el presidente Danilo Medina. La información la ofreció el portavoz del gobierno y director de comunicaciones Roberto Rodríguez Marchena durante una rueda de prensa convocada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. A propósito de este tema, el ministro de la Presidencia se reunió con los directores de los principales hospitales del Gran Santo Domingo para conocer los avances en la readecuación de las salas de emergencia para la puesta en marcha del 911 el próximo 30 de mayo. Montalvo explicó a los directores hospitalarios que en caso de emergencia médica, la eficaz atención telefónica y la rápida llegada de las ambulancias debe completarse con unas salas de emergencia bien equipadas y funcionales, por lo que les agradeció el esfuerzo que han realizado para poner al día las salas de sus respectivos hospitales. Israel Figueroa, Noticias 16. Bueno, teacher, hay gente escéptica en torno al 911, ya hay desaprensivos que están llamando a fundir la paciencia. Sí. Y bueno, yo creo que si habrá con el tiempo que ir haciendo ajustes, pero no cabe duda de que el 911 es una buena iniciativa que puede ayudar a salvar vidas y que puede
servir para disuadir a los delincuentes a que no cometan su fechoría. Yo creo que ciertamente hay que ir ajustando porque es una modalidad nueva que ha dado resultados en otros países y yo no veo por qué no pueda ejecutarse aquí. He visto unas críticas constructivas que se han hecho en esta semana de temas que quizás se han pasado por alto, pero yo creo que en los errores que se puedan ir cometiendo, el gobierno irá entonces haciendo los ajustes de lugar para hacer que esta iniciativa 911 pues termine siendo un instrumento que ayude a salvar vidas y que mejore la seguridad ciudadana. Mira, tú sabes que yo creo que hay que darle quizá un reconocimiento, en este caso al diputado Elpidio Báez. Yo recuerdo que en las discusiones que hubo sobre el 911, que él fue evidentemente que llevó la voz cantante en el Congreso Nacional y que muchos estaban escépticos de este tipo de programa como parte de la seguridad ciudadana, y yo creo que hoy es una realidad, y en la medida en que esto se vaya afianzando, en esa medida la población dominicana va haciendo conciencia de que en realidad el uso de ese tipo de programa es un uso exclusivamente en casos que lo amerite. Yo creo que este programa va a servir como un modelo de que el dominicano pueda, en este caso, mejorar sus niveles de conciencia ciudadana, que yo creo que es un elemento muy importante, y nosotros evidentemente que le deseamos el mejor de los éxitos, porque yo creo que eso es un elemento nodal para la seguridad ciudadana. Mira, es importante destacar, teacher, otro elemento que para mí es trascendental, y es que así como ya las visitas dominicales del presidente para apoyar a pequeños productores ya es muy habitual, ya no es noticia, claro. Prácticamente ya va a dejar de ser noticia porque es muy habitual. Claro. Las inauguraciones de tandas extendidas, así es. De nuevas aulas para las tandas extendidas. No cabe duda de que estas dos iniciativas del gobierno, que ya son tan cotidianas que se han convertido en ordinarias y ya ni siquiera son noticias, pero no cabe duda de que van de manera sostenida, verificándose cada día, cada semana. Y eso es sumamente importante para el país y va a dejar beneficios impensables en el futuro. Así es. Y finalmente, teacher, una buena noticia también del lado del Palacio Nacional, y es la declaración que dieron estos inversionistas que se ven en el reportaje de Israel, de que tienen interés de venir a invertir en la República Dominicana porque consideran que en nuestro país hay un excelente clima de inversión. ¡Qué bien! Fíjense que la inversión extranjera es lo que de alguna manera compensa la dificultad, la falta de competitividad que tenemos a nivel de exportaciones. De alguna manera, la inversión extranjera directa ha estado financiando, o es parte del financiamiento que tenemos en torno a ese déficit, ese saldo rojo en la balanza comercial. Así que qué bueno que se mantienen las inversiones y que hay una actitud positiva en cuanto a venir acá a invertir en diferentes áreas, y eso en lo que venimos, en lo que resolvemos el problema de productividad a nivel de nuestro sector industrial y nuestro sector con vocación exportadora. Pues ese es uno de los factores, de los instrumentos que tenemos para que nuestra economía siga caminando. Pero yo pienso que hay dos elementos que hay que resaltar en esa exposición que tú has hecho y que evidentemente se vio en el reportaje que hizo Israel. Y es el hecho que todavía la República Dominicana sigue siendo el líder de receptor de inversión extranjera en el Caribe. Yo creo que eso va consolidando cada vez más a este país como un líder, un centro logístico donde evidentemente está en todo el epicentro tanto de Europa como de Estados Unidos. Y también hay que resaltar que en el primer trimestre de este año
evidentemente que la balanza comercial en la República Dominicana fue positiva, y eso hay que achacárselo a el incremento de las exportaciones, básicamente de la minería, las exportaciones de oro, y que yo creo que son dos elementos importantes que van a ayudar en el futuro a consolidar el crecimiento de la República Dominicana y a fortalecer la balanza comercial y la cuenta corriente de la República Dominicana. Esos son elementos que yo creo que la República Dominicana durante este año y los próximos años tendrá a su favor. Pelegrín Castillo tiene un trabajo arduo y sumamente importante por delante. Como tú acabas de mencionar, como en los productos industrializados todavía no somos competitivos, tenemos que aprovechar la materia prima. Sí, los recursos naturales. En este caso, la minería. Así es. Para que eso también pueda financiar, ¿verdad?, nuestra economía. Así es. Porque no cabe duda de que en lo que queda de año no se van a resolver los problemas estructurales que tenemos, y con la liberalización de 1.100 productos nuevos a través del DERECAFTA, posiblemente habrá más presiones en lo que tiene que ver con la balanza comercial. Así que ojalá que formemos una política de explotación minera sustentable que permita que tengamos recursos importantes. Así es. Vamos ahora con Lenis Martínez, quien nos acompaña acá en el estudio con su informe de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Lenis? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Lenis. Qué bueno, permítame saludar a ese público que cada fin de semana está con nosotros. Qué bien. ¿Qué nos tienes? Bueno, mira, para esta semana, en nuestro resumen de la policía, hubo muchos sucesos muy lamentables, muchas muertes, pero sobre todo un incidente bastante bochornoso y penoso de parte de los choferes de Fenatrano. Veamos. Iniciamos este resumen policial con el caos provocado por choferes de Fenatrano en el tránsito este martes, en la entrada del túnel 27 de febrero con Máximo Gómez, debido a la prohibición del uso de los túneles y elevados. Violentando el derecho prácticamente de los transportistas o de choferes, de buenas a primeras, sin un comunicado y sin nada, el director se le antoja que los carros no pueden ir túnel ni elevado. Yo entiendo que nadie está por encima de las leyes. A menos no quería que usen ni los túneles ni los elevados, entonces no sé por qué. Y yo tomo medidas momentáneamente ellos, así, transitoriamente. Que ya nosotros tenemos esa ruta ya diseñada, hecha. Únicamente, entonces nos afecta en el sentido que nos den ese paro, lo amé de una hora a otra. Que es algo ilógico, porque cómo se le ocurre a ellos que todo el mundo se vaya por arriba, que la cual uno yéndose por abajo y otro por arriba, se produce tapones. ¿Tú te imaginas que se vayan todos por arriba? Una falta de respeto para la sociedad, porque si esto se lo avisan a uno con tiempo, uno no sale a la calle a perder su tiempo y a pasar ese trabajo que nos está pasando aquí. Es una falta de respeto a la sociedad. Eso es un abuso, señor. Mire, yo creo que mire por todos lados esta gente. Una porque ahora es la mía que no quieren que pasen por el túnel elevado. Es un abuso, bien. De su lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, apresó a varios choferes que se colocaron en medio del pasadizo de la Máximo Gómez con 27 de febrero, junto a sus vehículos, desde primeras horas del martes, con el fin de evitar la entrada de los conductores. El director de la AMET, Juan Jerónimo Brown, aumentó la vigilancia ante la amenaza de los choferes de carros públicos de volver a boicotear el tránsito en las principales avenidas de la capital. Y a propósito del caos que hubo en el transporte, ocasionado por choferes de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción Fenatrano, trajo consigo un feo incidente entre el presidente de ese gremio, el diputado Juan Uvieres, y los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional. El diputado por la provincia de Monteplata, al ser cuestionado sobre el tema por los reporteros, reaccionó violento, lanzando improperios y ofensas contra los mismos. No, lo que pasa es que estos periodistas son periodistas pagados, lo que nos dejan hablar a uno. Mire, ya está bueno, bajen los micrófonos, bajen los micrófonos. Yo no estoy... Búsqueme cuánto me ha pagado a mí, Forreco, atrevido.
Atrevido, usted es un atrevido. Nosotros ninguno estamos reclamando que ha llegado allá al colmo. Ya se están pasando. Ya se están pasando. No podemos nosotros. Que no echen una cubeta de mierda arriba también. No, es al revés. Búsquenlo cuando yo lo busco a ustedes para noticia. No podemos permitir esa vaina tampoco. Estamos peleando para que nos den contrata de vehículos. Búsquenlo ustedes cuando yo voy a buscar uno de ustedes. Y agredir a los periodistas es una forma de defender el caos que ocasionaron. Diga lo que usted quiera. En tanto que el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, Arsenio Quevedo, condenó que choferes de Fenatrano paralizaran el transporte el pasado martes. Entiende que los reclamos son justos, pero no es la manera correcta de protesta la que adoptaron los choferes de carros públicos. Que ese tipo de manifestación, en vez de colocarnos de una buena opinión, una opinión favorable en la sociedad, lo que hace que incluso nos meten a todos en el mismo saco. Que los transportistas son delincuentes, que los transportistas no tienen sentir por la sociedad, que dañamos la sociedad. Entonces yo pienso que eso debemos nosotros tratar de canalizar nuestra diferencia. En ese mismo orden, legisladores condenaron el hecho ocurrido el pasado martes, donde cientos de choferes de la Federación Nacional del Transporte paralizaron el tránsito, quedando varadas miles de ciudadanos. Que eso es un abuso al pueblo inaceptable. Eso no puede seguir. Lo cierto es que se le debe perseguir judicialmente por el caos que cometieron el día de ayer a la capital. Yo creo que las autoridades deben inmediatamente tener una respuesta adecuada para garantizar el flujo de los demás ciudadanos en cualquier vía pública del país. Los culpables no son los choferes, son los gobiernos que se lo han permitido, porque las leyes están ahí. Mientras que el diputado PRDista Nelson Arroyo defendió a Juan Uvieres, presidente de Fenatrano. Que haya pasado un asunto con Juan Uvieres, que no haya sido lo mejor, no es algo raro en este país, porque este es un país que se dan cosas extrañas. En otro orden, la Policía Nacional informó que 2 agentes de la uniformada fueron asesinados en 2 hechos separados. En el sector de Villamella, en Santo Domingo Norte, y en el barrio María Auxiliadora del Distrito Nacional. Los occisos fueron identificados como el sargento Pablo Ubrí Alcántara y el raso policial Anthony Luciano Alcántara. La Policía Nacional está investigando, el móvil de ambos casos fue para llevarle la pistola que tenían cada uno de ellos. Esa, de acuerdo a las informaciones que ha recibido, la Policía Nacional inmediatamente a ellos le dieron, los mataron, pues los despojaron de su arma de reglamento y emprendieron la huida de los delincuentes que cometieron ese horrible hecho. Por otro lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció que la Policía Nacional continúa incurriendo en la práctica de ejecuciones extrajudiciales en franca violación a las leyes. Manuel María Mercedes condenó que los responsables de hacer cumplir las leyes con frecuencia las violen. Intercambio de disparos, ya eso quedó demostrado aquí en el país, que es una falsa y que es una mentira más de lo que la Policía Nacional nos tiene acostumbrada en las distintas gestiones policiales que han pasado. Esos famosos y desacreditados intercambios de disparos no soportan en sí mismos una investigación seria, una investigación que demuestre al país y a la sociedad dominicana de que se trata de verdaderos intercambios de disparos. Esos son maquillajes que hace la policía para hablar mentira a la población y para confundir más a una población en el marco de la ignorancia que ellos creen que este pueblo está, y este es un pueblo que ha despertado. Otro hecho lamentable fue el hombre encontrado calcinado este martes en el patio de un colegio ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. La víctima fue identificada como Severino Teófilo Sánchez Reyes y, según la directora del Colegio Paraíso, Consuelo Félix, esta persona fungía como sereno del centro educativo. Quemadura
Todos los demás detalles se le darán a través de un informe, a través de patología forense. No le puedo adelantar ningún dato porque hay que hacer un estudio y todo se dará a través de un informe. No le sé decir porque todo está intacto en el colegio, no sabemos los motivos y qué él había hecho o algo, nada de eso. Era un hombre que compartía con todo y se veía alegre y todo. No reflejaba ningún tipo de problema. En otro orden, 3 personas resultaron heridas, entre ellas una madre y su hija recién nacida y varias viviendas destruidas, al caer una viga que era colocada por una grúa que opera en los trabajos de construcción de la segunda línea del metro de Santo Domingo, en el sector de Gualey. Estamos pasando un gran momento de pérdida, en lo cual se fue una casa adelante, otra atrás afectada, mi mamá todavía está en el Morgan, mucha gente agraviada con esta columna que acaba de caer, que no queremos que se siga trabajando en esta forma, queremos que se nos desaloje a todos los moradores, lo cual somos todos afectados. Mire, una boutique había aquí, una pequeña fantasía, el perro mío está muerto ahí abajo, que no hay quien lo saque, el motor de ellos trabajar está ahí abajo también, todo lo de la casa fue afectado, todo. Una palita, estaba trabajando ahí, le arrancó esa esquina de esa casa y se han cansado ellos de hablar con ellos y no hacen nada con eso ahí. Ay, mi hija, no te puedo ni decir, porque si te digo, tú no me vas a comprender, mi hija. Mira, me dio de esto, lo único que dije, Dios, sálvame de aquí a nosotros. Yo sabía que iba a pasar ese problema, porque esta gente hizo ese trabajo mal hecho ahí. Tanto en la arreglar y puente no arreglan nada. Lo que hicieron en la pintadita del puente abajo no hicieron nada. Ustedes pueden apreciar, son algunas viviendas de muy escasos recursos que están lesionadas, que han sido destruidas por el incidente, por la viga que se cayó. Se van a evaluar, los expertos van a evaluar, nosotros vamos a garantizar la seguridad. Lenis Martínez, Enfoque 16. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días, luego del reporte, recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura.
Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Lenis, ¿qué te pareció esta declaración de Juan Vieres? Bueno, mira, si alguien se sorprendió, no sé por qué. Porque esa actitud de él no es rara. ¿O acaso, si no mal recuerdo, no fue la misma persona de aquel conflicto en la zona oriental sobre una invasión de unos terrenos y unas cosas? Entonces, la verdad es que las cosas que pasan en este país son huérfanos, no tienen ni padre ni madre, porque cualquier persona puede ser parte de nuestro Congreso. Eso da pena y da vergüenza de que un congresista que está llamado, que su función dentro de ese Congreso es legislar, formar, crear leyes, viva en medio de escándalos, hasta incumpliéndola. Violando la ley. Eso es increíble. O sea, la verdad es que cualquier persona aquí puede ser diputado o senador. Así es. Tú sabes que hay un elemento, Lenny, que me llama la atención, y es que la forma de protesta de los choferes y el hecho de que el mismo Juan Uvieres justifique esa forma y en la forma que le habló a los periodistas, es una cosa que yo creo que sencillamente se ha hecho el ser mucho más impopular que hay ahora mismo. Entonces yo creo que ellos pudieron haber convertido esa protesta en una oportunidad, porque si bien es cierto que le están prohibiendo la circulación, que podría eso ser llevado a la justicia como una violación a los derechos de circulación. Sin embargo, no lo vieron así, lo vieron sencillamente como un pleito, y eso, entonces él utilizó una expresión para los periodistas que yo creo que evidentemente no tendrá ningún tipo de cabida. Según la declaración del general Brown, la ley de tránsito dice lo siguiente: se prohíbe a los motores, los vehículos pesados y los vehículos públicos accesar a los elevados y los túneles para evitar entaponamiento o accidente. Ahora bien, Uvieres dice que la parte de los vehículos públicos no es cierto, que eso no está en la ley. Habrá que verificar la ley, lo cierto es que yo no la conozco para ver cuál es. Ahora bien, perdón, yo creo que no está en la ley, porque esos túneles se hicieron mucho después que la ley pero voy a explicarte algo. Podría ser cierto. Pero voy a explicarte lo siguiente. Mira, yo te entiendo. La AMET tiene la potestad, tiene la autoridad para, de manera, digamos, administrativa, tomar algunas decisiones sin que eso implique que está mermando o violando los derechos fundamentales. Por ejemplo, eso es un tribunal que tiene que por ejemplo, en un momento dado la MET no te agarra porque lo decide y te hace que tú te vayas en rojo, o hace que te pares en verde, eso está en la ley, o hace que dobles en vía contraria, o toma cualquier medida que crea pertinente para en un momento dado, en una coyuntura, mantener la fluidez del tránsito o mantener el orden. Entonces, si AMET consideró que para evitar entaponamiento en los túneles o para evitar algún accidente no era adecuado que los choferes fueran, para eso no hay que armar un caos. Ellos decidieron, sin hablar con las autoridades competentes, concebir un denominado transporte expreso. Vamos a suponer que ese transporte expreso no hacía daño no dañaba el tránsito, o sea, no provocaba tapones ni tampoco existía el peligro de un accidente. Señor, ustedes son un gremio, vayan a AMET y explíquenle, reúnanse con el general Brown, que tiene vocación de diálogo,
que es concertador, y expliquen y de seguro que se llegaría a un acuerdo. Pero no. Pero Edmundo, tú sabes por qué no pueden ir, no van. ¿Sabes por qué no pueden ir? Porque realmente esa forma como ellos se conducen provoca todo eso que tú estás diciendo. Porque ellos se paran a dejar, a coger pasajeros prácticamente en medio de las vías. Entonces, y unas vías tan peligrosas como son los túneles o los elevados. Pero por eso que no pueden hacer. Sí, entonces, pero por eso no van a ir, porque saben que no se lo van a permitir. Pero yo lo que digo, o sea, Leni, es que eso es cierto, pero muchas veces ahí hay una situación que no está en la ley. Entonces ellos pudieron haber convertido esa prohibición que le ha hecho Ahmed en una oportunidad, llevando y encauzando esa protesta por las vías legales. Las vías legales, ¿cuáles son? Correspondientes, o someterlo al Tribunal Constitucional diciendo que le están violando exactamente, un derecho. Utilizando la ley. Claro, pero ahora, un desorden. Ahora, óyeme, yo quiero porque yo creo que ellos tienen razón. Ahora, es una violación que le están... Lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Miren cómo Juan Uvieres habla. Yo no tengo que dar explicación a nadie. Yo no tengo que dar explicación al cardenal. Yo no tengo que dar explicación... No, el impotente, es el Dios. Que aunque no esté bajo la ley, o sea, no esté penalizado, eso no es prudente. Esos elevados y esos túneles se hicieron precisamente para descongestionarles a ellos su tránsito. Exactamente. Eso se hizo para los vehículos privados que transiten por esos túneles y esos elevados. No se hicieron para ellos. Pero además yo quiero destacar esto, que de alguna manera Leni lo expresó, y es lo siguiente. Mira, Juan Uvieres es líder de un sector que tiene categoría de... Óyeme. Exactamente, un tigre. Óyeme, categoría de un sector de seguridad nacional, que es el tránsito, que es el transporte público, por lo que implica a nivel de la cotidianidad, a nivel de la fluidez del comercio y la negociación a nivel nacional del día a día. Tú sabes el dinero que se perdió ese día, la gente llegando tarde, millones de pesos. Los combustibles que están tan caros. Exactamente. Claro. Esos tapones que ellos provocaron. Entonces, una persona que tiene un liderazgo en un sector tan sensible, pero él le da muy mal uso, no muy puede mal tener uso. una actitud de confrontación. Pero aparte de eso, no solamente esa actitud, sino que esa irreverencia, ese irrespeto, esa actitud de confrontación, los que lo siguen a él que es líder de todo ese sector transporte, de gente iletrada, con un bajo nivel de razonamiento, fanática, tú estás mandando a esa gente a que se torne agresiva. Pudo ocurrir una desgracia. Esa es la verdad. Y reflexiva contra el ciudadano y contra la autoridad. Con esa actitud, tú provocas la confrontación entre Ahmed y los choferes. Por eso es que en ciertas ocasiones ha habido tragedias y uno le echa la culpa a Ahmed, pero es que no quieren respetar la autoridad. Pero mira, para finalizar mi comentario, aparte de eso, él está totalmente equivocado cuando él dice que no tiene que darle explicación a nadie. No, claro que sí. Usted claro que es sí. un representante del primer poder del Estado. Usted es un diputado que el pueblo le delegó a usted un trabajo sumamente importante y usted tiene que responderle a la sociedad por sus actuaciones morales, éticas y de cualquier índole. Usted no tiene derecho a actuar y a manejarse y a expresarse de una manera tan indecente, enviando un mensaje tan negativo para la sociedad dominicana. Mira, eso es un ejemplo de cómo los actores aquí en determinadas actividades importantes dominan el escenario. Y todo el transporte en la República Dominicana, que es un caos, incluso formado por personas, como tú has dicho, con un bajo nivel de formación y donde hay una cantidad, y no quiero usar esa expresión,
pero todo un tigueraje generalizado, porque eso es lo que en cierta manera se expresa en un sector del transporte, y donde tú te montas en una guagua del transporte público y no hay respeto al ciudadano, donde muchas veces se montan mujeres embarazadas y esos guagüeros andan sencillamente como perros sin ley en la calle. Yo creo que eso hay que ponerle coto. Yo creo que él es el representante, como tú has dicho, de un sector muy grande, y la responsabilidad que tiene en la nación también es muy grande, porque el transporte público es un reflejo de cómo anda un país. Cuando tú vas a un país y tú encuentras un desorden, que la gente se cruza en rojo, que la gente se para donde quiera, ya en el imaginario colectivo de la gente no hay que decir mucho, hay que decir que es un país que no funcionan las instituciones. Yo creo que lo que eso refleja también es un reflejo de la debilidad institucional que hay en la República Dominicana, que se expresa incluso una cantidad grandísima de instituciones que hacen lo mismo. Porque yo creo... Y entonces los choferes son los que tienen la voz cantante. ¿Dónde está la Dirección General de Transporte, una cantidad impresionante de instituciones que son las que, como dicen, son rectores del transporte público y no funcionan? Entonces yo creo que eso hay que... Sí, porque lo cierto es que todos esos choferes deberían de estar presos, sin licencia y con su vehículo incautado. Yo creo que la solución de esto es acelerar la construcción del metro para hacer un sistema de metro con guaguas alimentadoras y taxi. Hacer respetar la ley, como se hace hacer respetar la ley. Pero fíjate, en todo no hay que esto... construir más metros, sino hacer respetar la ley. Y claro, proyectar la ciudad a 10 o a 15 o a 20 años, pero en primer lugar tenemos un problema, hacer respetar la ley. Claro que sí. A propósito de eso, profesor, en todo esto y con todo este incidente que ha pasado con los choferes, me puso a pensar, aquí hay una línea en todo lo que sucede, problemas coyunturales de este país. Por ejemplo, fíjese, el problema migratorio, la delincuencia, esto mismo ahora, esta situación. Entonces, hay una línea que es, inclusive, yo diría que hasta un cliché, pero eso es cierto, la falta de institucionalidad de este país. Siempre terminamos en lo mismo, la falta de institucionalidad de este país. Fíjese, el problema migratorio, ¿por qué pasó? Unos cuantos se hicieron de los chivolocos, hasta el problema se puso así. La delincuencia también, se hicieron de la vista gorda hasta que el problema se puso así y se escapó de las manos. Lo de los choferes, igual, no se le puso, como dice usted, un coto a tiempo, porque ¿desde cuándo están funcionando esos elevados? ¿Y desde cuándo ellos están haciendo eso? Y nadie nunca dijo nada. Entonces, ahora ellos reclaman que no los dejan transitar por ahí. Si se le hubiese puesto un paro desde el principio, no, usted no puede transitar por ahí. Eso no hubiese pasado, no hubiésemos llegado a lo que se llegó el pasado martes. Así es. O sea que... Tú sabes una cosa que Leni está muy clara. No, pero yo no sé por qué no te quitan el medio. No, es que, profe, eso no es cuestión de estar claro, es que esos problemas nos afectan a todos y la ciudadanía debe de estar consciente. El escenario hay que cambiarlo, claro. Ya, porque ya necesitamos adornando con su belleza, su encanto, hace falta una... Ay, gracias, pero parece que los lentes están mal. Pero además de eso, ya no sería enfoque 16, está preclara. Ya no sería enfoque 16, sino enfoque de 3. Bueno, muy buen tema, pero permíteme antes de irnos hacer un comentario o más bien un llamado a la Dirección Nacional de Ordenamiento del Transporte, la OPRET, acerca del hecho que ocurrió en esta semana, que se cayó un canasto de eso que sustentan las vigas. Se cayó y cayó sobre unas viviendas y ocasionó heridas graves a unas personas, incluyendo a una niña de apenas unos días. Entonces, yo pienso que ellos debieron de hacer un estudio un poquito más extenso de toda el área vulnerable por donde iba a pasar o por donde va a pasar ese metro, porque evidentemente que esa zona ahí también debió de ser
evacuada y reubicar a esas personas. Y aún no se ha terminado. Aún no se ha terminado y Dios quiera que no ocurra otro hecho lamentable donde se puedan en esta ocasión perder vidas. Ojalá que ese sea el ejemplo para impulsar a que se tomen las acciones pertinentes. Yo creo que sí. Gracias, Lenis. Vamos a seguir con Lenis, pero en esta ocasión con su informe de la justicia. Luego nos vamos a la pausa y luego de la pausa hay mucho más de Enfoque 16. Iniciamos este resumen con el Ministerio Público, el cual negoció en esta semana con 17 personas relacionadas a una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en diciembre del año pasado, durante una operación realizada en la Caleta de Boca Chica. Germán Miranda Villalona, director de la Procuraduría Especializada Antilavado, dijo que dicho acuerdo dejará fuera a los cabecillas del alegado grupo y que dicho arreglo se firmará con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Y siguiendo en el Ministerio Público, el Procurador General de la República reveló en esta semana que durante los simulacros del Sistema de Atención de Emergencia 911 se atendieron 400 llamadas, de las cuales 150 fueron molestosas. Francisco Domínguez Brito advirtió que se castigará con prisión correccional a los desaprensivos que incurran en esa falta e hizo un llamado a la ciudadanía a hacer buen uso del sistema 911. Las llamadas molestosas pueden poner en peligro vidas. Si el 911, el 911 pretende salvar vidas, si nosotros congestionamos o dañamos de una manera u otra el sistema con llamadas molestosas, simplemente estamos poniendo en peligro la vida de los demás. Y lo segundo es que ante estas llamadas molestosas, nosotros hoy aquí con la Procuraduría Especializada queremos establecer que habrá sanciones. A propósito del Procurador General de la República, saludó el llamado que le hiciera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, al Ministerio Público, para que desarrolle unas relaciones bajo un marco de respeto, equilibrio y claridad de roles con los jueces y juezas. Domínguez Brito dijo que le parece muy interesante el criterio emitido por Germán, pero que esa labor ardua debe realizarse en conjunto y que vincule a todos los actores y así evitar que el delincuente no salga a la calle con facilidad y garantizar los derechos del ciudadano. En tanto que el juez de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que debe ser consensuado el conflicto entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y que deben de ponerse de acuerdo con el fin de evitar otro enfrentamiento como el acontecido entre la jueza Cristo y la fiscal Jenny Berenice. Yo creo que hay que buscar es un consenso, es decir, no es posible que funcionarios que representan el mismo sistema de justicia puedan manifestarse controversia que puedan afectar el desenvolvimiento de la Administración de Justicia. En otro orden, la octava sala del Tribunal de Tierras del Distrito Nacional excluyó el pasado lunes del caso Bahía de las Águilas las parcelas 215B y la 40 y sus subdivisiones de Enriquillo, Barahona y Pedernales. La jueza Alba Luisa Birr adoptó la decisión al acoger un pedimento presentado por los propietarios de los títulos de propiedad de dichas parcelas. Asimismo, la magistrada rechazó 17 incidentes presentados por los abogados de los propietarios de los títulos de propiedad. El caso continuará el próximo martes. Lenis Martínez, Enfoque 16. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí, como soñó Juan Pablo Duarte,
dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, un pueblo soberano, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y Tienes que cambiar la vieja. Bueno, que lo decía el Dardo, señor. Sí, que lo decía el Dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, al día el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Iniciamos este resumen tecnológico con el gobierno chino que prohíbe el uso de Windows 8 en sus equipos. Estas son muy malas noticias para Microsoft, porque cuando se prohíbe el uso de un sistema operativo a nivel gubernamental, está claro que algo se hizo mal. Cuidado, nosotros estamos contentos con Windows 8 y más con el 8.1, pero obviamente no todos comparten ese punto de vista. China, como todos sabemos bien, es uno de los países con más cantidad de censura y leyes que prohíbe el uso de toda clase de productos y más si viene de extranjero. Recientemente, el gobierno chino ha dado a conocer que queda terminantemente prohibido el uso de Windows 8 y el 8.1 en sus equipos. La noticia fue anunciada a través de la agencia Xinhua. Al parecer, las principales razones son el ahorro de energía y la seguridad. En el mercado chino, el 50% de los equipos de escritorio todavía corre con Windows XP, versión que, como sabemos bien, ya no está soportada. Si bien hasta el momento se conoce pocas cosas sobre el futuro de los relojes inteligentes, han surgido algunos datos adicionales sobre el Motorola 360 que podemos verlo en este video.
Motorola llamó a la atención de muchos luego de presentar el Moto 360, principalmente por el diseño circular del reloj, que es mucho más atractivo en comparación del resto de los modelos del mercado. Un buen diseño y una buena tecnología son dos elementos clave para que un producto tenga éxito, y más probable que el Moto 360 logre exactamente eso. Pasamos con la empresa Samsung, que Samsung podría presentar sus propias Google Glass a principios de septiembre, coincidiendo con la presentación del Samsung Galaxy Note 4, según informa Busy Korea. La compañía pretende presentar la Hill Glass, como se llama en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo, la IFA, que se celebra entre 5 y 10 de septiembre en Berlín. Con un diseño muy similar a la de Google Glass, la gafa Samsung contará con una primicia de cristal y un auricular, que probablemente funcionará como Bluetooth. Todo apunta a que le emplearía un sistema operativo Tizen, el software del código abierto cuyo desarrollo Samsung ha tenido un papel clave. Tras presentar el nuevo smartwatch Galaxy Hill en septiembre del año pasado, estamos preparando para presentar las gafas inteligentes Galaxy Hill en septiembre, aseguró una fuente de la compañía. Y finalizamos con Facebook, ya que continúan sus cambios. En los últimos meses han modificado el algoritmo y las actualizaciones se han visto afectadas. Ahora la mayor red social del mundo, con más de 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, está implementando un nuevo botón en el perfil que permite a los usuarios preguntar a sus amigos sobre la información adicional, como por ejemplo si estás en una relación sentimental, por qué estás soltero o dónde viven. Además, la compañía ha activado un botón llamado Soy Votante de cara a las próximas elecciones europeas, que se celebra el próximo 25 de mayo y que servirá a modo de movilizar las elecciones. Esta es una funcionalidad similar a la que puso en marcha durante los comicios de 2012 en Estados Unidos, donde salió elegido Barack Obama como presidente. Hasta aquí nuestro acostumbrado resumen tecnológico. Yo soy Miguel Calderón. Bueno, teacher, esto es terrible lo que ha pasado para mí en esta semana. Vamos a ver a Minú Fernández Mirabal en el momento en que anuncia su renuncia del PLD, que dice que es irreversible y que lo hace porque el PLD se ha convertido en un partido totalmente corrupto y se ha alejado de lo que es el mensaje, la filosofía y el pensamiento político de Juan Bosch. Esta es una decisión que yo tomé absolutamente en privado, conmigo misma, con mis convicciones, con mis principios y con mis valores. Ahora, hace mucho tiempo que hay una gran cantidad de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que se han estado quejando por lo que el partido se ha venido convirtiendo. Mira, tú sabes que esa declaración, esa renuncia, se puede decir ya efectiva, de la doctora Minú Mirabal, yo creo que ha traído en el Partido de la Liberación Dominicana una serie de comentarios, tanto a favor como en contra. Sin embargo, yo soy de los que pienso que quizás si el profesor Juan Bosch estuviese vivo, yo me imagino, y viendo las características y su forma, ¿no? Que él hubiese ido con ella. Y su temperamento, él hubiese disuelto el Partido de la Liberación Dominicana. No, esa es la impresión que yo tengo. O sea, viendo la trayectoria de Juan Bosch, claro, evidentemente que los partidos se transforman en el poder. Y el Partido de la Liberación Dominicana y sus dirigentes han sufrido transformaciones importantes. Y ha habido todo, y eso hay que decirlo, todo un proceso quizá de acumulación de recursos, ¿no? Yo creo que eso, en cierta manera, ha hecho que el PLD en muchos aspectos haya perdido su esencia. Pero esa es parte de la política, de la dinámica que ha ocurrido en la República Dominicana, no solamente con el PLD, sino también con los partidos tradicionales, en este caso el PRD y el Partido Reformista Social. No, porque hay que un desorden de verdad. Y entonces yo creo que también amerita tener una ley de partido, que una serie de actuaciones de los partidos políticos sean normadas,
porque evidentemente hay una gran frustración en una parte importante de la población con respecto al comportamiento de los líderes políticos. Sin embargo, en el PLD hay personas que piensan que no, que el Partido de la Liberación Dominicana mantiene su esencia. Ese es el caso, por ejemplo, del doctor Rafael Albuquerque, expresidente de la República, donde rebatió las declaraciones que dio la doctora Minú Mirabal, diciendo que no es cierto, que el Partido de la Liberación Dominicana todavía mantiene su esencia. Y bueno, eso es la posición del doctor Rafael Albuquerque. Vamos a ver en este corte las declaraciones del doctor Albuquerque al respecto. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo que significa el Partido de la Liberación Dominicana en sus esencias se mantiene, y el hecho de que se mantiene es precisamente la forma en que ha venido, porque es la mejor demostración en la que ha venido manejando los poderes públicos, tanto en la época del compañero Leonel Fernández como en la actual época del licenciado Danilo Medina. En esta semana salió la encuesta Gallup hablando de cuáles son los temas que más preocupan a la población dominicana. Por primera vez, entre los temas que más preocupa a la población dominicana está el tema de la corrupción y la falta de transparencia en el uso de la cosa pública. También está, como siempre, los temas económicos, la inflación, la falta de desempleo, la delincuencia, que también ha aparecido en los últimos tiempos, pero siempre la corrupción ocupaba sexto, séptimo, octavo lugar. Ahora está entre los primeros. En consecuencia, yo tengo que coincidir con Minú Tavares Mirabal ante la declaración del ex vicepresidente Rafael Albuquerque de que el PLD mantiene su esencia. La esencia del profesor Juan Bosch era la transparencia, la ética, la pulcritud y el combate decidido a la corrupción. Si el PLD estuviese haciendo eco de la filosofía, la forma de vida y el mensaje político del profesor Juan Bosch, evidentemente que no solo de los gobiernos del PLD, sino que de los gobiernos del PRD y del Partido Reformista hubiesen muchos políticos presos. Porque, aunque yo no tengo la auditoría, no la voy a hacer, ese no es mi trabajo, para eso hay organismos, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, la Justicia, encargados de enfrentar la corrupción y perseguirla. Pero, si uno echa un vistazo, yo no veo, exceptuando unos cuantos nuevos funcionarios que ganan millones de pesos, que ganan 800,000 pesos, etcétera, etcétera, que ganan un salario que si tú duras un tiempo dilatado en el gobierno, terminarás teniendo un buen capital. Pero la mayoría de los que son multimillonarios no tenían un salario tan pomposo para exhibir tantas riquezas. Eso quiere decir que la corrupción ha campeado por sus fueros y no ha habido una voluntad política para enfrentar eso. ¿Qué pasa con la corrupción? Que la corrupción, aunque hasta hace poco no era de mucho interés para la población, sí tenía un efecto nocivo terrible sobre el bienestar social. Esa ha sido una de las razones, aparte del modelo económico, de la estructura económica, que ha provocado que haya tantos pobres e indigentes en nuestro país. Eso es lo que ha provocado de que, a pesar del crecimiento económico sostenido, el mayor crecimiento de América Latina durante mucho tiempo, sin embargo, sea el país más desigual, exceptuando Haití, que es una barbaridad, pero es el país más desigual de toda la región. Eso es una vergüenza de la cual ningún funcionario debería de sentirse orgulloso de decir que la economía ha crecido un qué sé yo cuánto por ciento, cuando el incremento
de los pobres de manera absoluta es impresionante. Así que Minuta Tavares Mirabal, que es una reserva moral de nuestro país, a mí me gustaría que su ejemplo de renunciar a ser miembro del partido más poderoso que hay en la actualidad sirva de acicate para que el PLD se haga un mea culpa y haya una reingeniería para hacer que las cosas cambien. Evidentemente que no estoy diciendo que el PLD no ha hecho nada. Si uno compara 20 años atrás con lo que es el país hoy, evidentemente que hemos mejorado en todos los sentidos, pero estuviéramos mucho mejor si no hubiese tanta corrupción, si ciertamente el gasto público se hubiese utilizado para proteger y para invertir en los pobres. Ese 4% hace tiempo que debió de estarse invirtiendo. Apenas invierte un 1 punto y pico en salud. Hace tiempo que debería de haber una inversión de un 5 o 6% en salud. Y hay otras leyes abusivas que implican una estructura política, económica y social que propende a que se mantenga la pobreza y la desesperanza. Y eso lo ha prolijado la corrupción. Mira, tú sabes que yo creo que todo el problema de la corrupción, vinculado, por ejemplo, incluso no solamente a nivel del sector privado, sino también a nivel del Estado, se puede decir, porque generalmente cuando se habla de corrupción se piensa también mucho en el Estado, más que en el sector privado. Sin embargo, todo eso obedece a todo un modelo de acumulación en los últimos años vinculante con el Estado. Por ejemplo, tú observas que los partidos políticos y los políticos en los últimos 50 años han utilizado el Estado como un mecanismo de movilidad social, como un mecanismo de acumulación. Y entonces entran al Estado y en muy poco tiempo tú ves que transforman su vida, transforman todo su entorno. Y yo creo que eso evidentemente genera una cantidad de animadversión por una parte de la población, que cuando ve esa situación evidentemente vincula a ese funcionario, a ese político con el crecimiento y con el Estado como tal. Entonces yo creo que eso es un elemento que nosotros tenemos que hacer una reflexión, y por eso es que tú encuentras que los partidos políticos aquí son fuertes, porque han generado todo un proceso de clientelismo vinculante con el Estado, y a su vez eso ha generado todo un proceso de acumulación y de movilidad social. Entonces, yo creo que eso hay que atacarlo, pero a su vez también eso es desigual, y es desigual porque tú encuentras que tú vas como funcionario a una institución determinada y, por ejemplo, yo voy a otra y a lo mejor a ti te va mejor que a mí. ¿Por qué? Porque también hay una disparidad en los salarios, hay un desorden incluso institucional, no hay un reglamento. Y tú encuentras instituciones que un funcionario gana quizás millones de pesos y sus directivos ganan también muy buenos salarios y otros no ganan lo suficiente. Ahora, el problema del Estado Dominicano es que todo el proceso de movilidad social y de transformación y de acumulación tiene que ser sobre la base de que de la meritocracia, de que Edmundo Ledesma, si lo nombra director de prensa, pero tiene que ser una persona con las capacidades, y todos aquellos que nombren después de Edmundo también tienen que tener capacidad, porque no es que se le pague mal a un funcionario, es que ese funcionario pueda accesar sobre la base de que de sus méritos, sobre la base de su formación, sobre la base de sus capacidades. Yo creo que el Estado Dominicano adolece de eso, y por eso que tú encuentras que gran parte del proceso de concentración de los capitales, gran parte del proceso de acumulación de capital que tiene muchos funcionarios, no solamente este gobierno, sino otros gobiernos, obviamente se genera en el Estado. Vamos a ver las opiniones que externaron sobre este tema Luis Abinader y Tobías Crespo. A Minú que se integre. Minú tiene espacio aquí. Y lo repito, para aspirar a lo que ella quiera. Si ella quiere aspirar a la presidencia, ella tiene espacio para aspirar a la presidencia aquí. Es un elemento que llevaría también a reflexión al Partido de la Liberación Dominicana, porque Minú Tavares Mirabal ha sido diputada durante un tiempo, su familia ha estado siempre muy cerca del Partido de la Liberación Dominicana en todas las causas, no solamente electorales, sino en las causas que vayan en beneficio del país, y pues debe mover a reflexión las consideraciones y las propuestas o las
explicaciones que la honorable diputada Minuta Bárez Mirabal está dando al Partido de la Liberación Dominicana con respecto a su renuncia. La verdad, que en esta semana también hubo una especie de mucho movimiento en la Cámara de Diputados, porque, como todos ustedes saben, el doctor Pelegrín Castillo fue nombrado ministro de Energía y Minas. Y entonces, obviamente que él como diputado del partido en este caso, de la Fuerza Nacional Progresista, a ese partido le tocó enviar una terna a la Cámara de Diputados para seleccionar esa terna al sustituto del doctor Castillo, Pelegrín Castillo. Y nada más y nada menos que ese partido seleccionó a su hermano Vinicio Castillo Semán, alias Vinicito. Y todo el mundo sabe históricamente que la familia Castillo ha tenido una especie de match contra el Partido Revolucionario Dominicano. Yo creo que todos sabemos esos enfrentamientos históricos entre el doctor Marino Vinicio Castillo y el doctor Peña Gómez, esos enfrentamientos históricos, y todo parece indicar que el PRD se la quería poner en China. Y claro, el PRD estuvo un tanto dividido porque el vocero del Partido Revolucionario Dominicano, no sé si es el vocero, el licenciado Víctor Gómez Casanova, se paró y ponderó el doctor Vinicio Castillo Semán no como un político, sino como un amigo y sus capacidades, y lo apoyó precisamente. Vamos a ver lo que pasó en la Cámara de Diputados y las declaraciones de Víctor Gómez Casanova al respecto de la presentación del doctor Vinicio Castillo Semán en la Cámara de Diputados. Vamos a ver. Y las reacciones de otros. Y la reacción de otros, obviamente. Vamos a ver. Votaremos por el primero de la terna, como se ha hecho tradición y como corresponde. Nosotros, los PLDistas, todo, absolutamente todo, vamos a votar por las candidatas, por la terna presentada, por uno de la terna presentada por la Fuerza Nacional Progresista. Permitamos que se siga con la tradición, pero que nos permitan a nosotros no votar por ninguno de los miembros de esa terna. Que sepamos diferenciar lo que son las situaciones de carácter electoral y de diferencias partidarias versus lo que son las condiciones personales y profesionales que adornan a nuestro querido amigo Vinicito. En ese sentido, vamos a someter que esta propuesta presentada por la Fuerza Nacional Progresista quede sobre la mesa. A votación, colegas diputados. Aprobado. Cerramos la sesión y le convocamos para mañana a las 10 de la mañana. Teacher, eso pasó el miércoles, donde se vio la reacción de parte de los PRDistas que se fueron. Pero el otro día hubo quórum y votaron 93 a favor del PLD, y eso provocó que Vinicio Castillo Semán pues agradeciera a los diputados por permitirle ser parte de ellos. Vamos a ver las declaraciones de Vinicito Castillo. Es mi interés comunicar a la opinión pública que asumo el compromiso de ir al Congreso Nacional motivado por el interés supremo de servir a la nación y de poner todo mi empeño, energía y conocimiento jurídico al servicio del Poder Legislativo en la solemne misión de legislar en favor del pueblo dominicano, defender su soberanía, sus mejores causas y los valores más preciados de la familia dominicana. No obstante, teacher, vamos a ver aquí una historia que nos preparó Stanley Canelo sobre la reacción de Hipólito Mejía ante lo que pasó con Vinicito en la Cámara de Diputados. Ha generado un torbellino en la convergencia que legisladores del PRD participaran en la elección de Vinicito, quien sustituye a su hermano en la Cámara de Diputados debido a que fue designado ministro de Energía y Minas. Hipólito Mejía calificó de vergonzosa la acción de los congresistas opositores, al tiempo de manifestar que la familia Castillo solo ha causado daños al Partido Blanco. La terna enviada por la Fuerza Nacional Progresista la integraban además Milqueya Portes y Santos Román. Esos son de los traicioneros del PRD. ¿Los traicioneros, presidente? Una vergüenza poner los niños en el Congreso. Una vergüenza nacional. Una desvergüenza nacional.
El exmandatario habló tras recorrer los sectores de Honduras y el Manguito de esta capital. Al término de su caminata, juramentó la nueva directiva que dirigirá la corriente mayoritaria en esa zona. Starling Canelo, Noticia 16. Una información que no se puede quedar en este programa, aunque tenemos poco tiempo, fue la declaración del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de que la economía dominicana creció un 5.5% en el primer trimestre del año. Veamos. Que la economía dominicana, medida en términos reales del Producto Interno Bruto Real, experimentó un vigoroso crecimiento durante el primer trimestre del orden de 5,5%. En los últimos 5 años, en 2014, tenemos un superávit de 93.4%. Y eso es algo positivo. Baja inflación, fuerte crecimiento y una cuenta corriente de 93.4%. La verdad que en mundo yo pienso que la economía dominicana ha venido mejorando en los últimos trimestres. Es una buena noticia, esa noticia que dio el gobernador del Banco Central de que la economía creció en el primer trimestre del 5.5% y las proyecciones que hay para final de año es que pueda crecer incluso por encima del 5%. Yo creo que esos son buenos datos. También un buen dato que él dio es que producto de las exportaciones de oro hay una balanza comercial positiva por encima de los 94 millones de dólares. Yo creo que son elementos importantes, lo mismo que un crecimiento del empleo neto en los últimos meses. Yo creo que la economía ha venido reactivándose y creciendo cerca de su producto potencial, que es una buena noticia. Y un tema interesante es que prácticamente todos los sectores crecieron. Así es. No hubo rezago como el año pasado, Así y eso es muy bueno. Bueno, pero sin embargo, vamos a ver a Víctor Castro, quien saluda esos datos del gobernador del Banco Central, pero insiste en la necesidad de un cambio de modelo que permita integrar a los pobres a la economía. Nuestra preocupación y nuestra queja es que ese crecimiento no es inclusivo, que ese crecimiento no está llegando a la población, que ese crecimiento se está quedando en las grandes élites. Y nosotros tenemos que cambiar este modelo económico para que ese crecimiento pueda contaminar positivamente a la población dominicana. Nosotros creemos absolutamente sobre esos números. Ahora, lo que entendemos es que este modelo económico, finalmente, tenemos que modificarlo, tenemos que cambiarlo. Como tenemos poco tiempo y como hemos sido reiterativos en este tema, incluso en los comentarios que hicimos a mitad del programa, sencillamente volver a ratificar, a reiterar que ciertamente es necesario un cambio de modelo que permita que haya más justicia social. No, y además también tomar la palabra a Víctor Castro, que siempre ha estado insistiendo en eso. Así mismo es. Se acabó Enfoque 16, será la próxima semana cuando nuevamente estaremos con ustedes. Hasta entonces. El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merezca el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. De niño le prometí riquezas, tenerla como reina, con lujo y esplendor.
hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. Siempre dura y toda mi ternura la llevo en mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma,